Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Todo el trabajo en el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Reuniones de comisiones, foros y muchas cosas más le tenemos preparado a continuación. Congreso de la Unión avala diversas disposiciones a la Ley de la Administración Pública Federal. Además, aprueban diputadas y diputados reformas para modificar el orden de los colores de la banda presidencial. Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja avaló el dictamen que busca eliminar fuero constitucional. Senado de la República recibe a titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es así como damos inicio a este espacio con lo más relevante del trabajo en el Congreso de la Unión. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos toda la información del trabajo tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como del Senado de la República durante estos días. Vamos a la Cámara Alta. Esta semana el Senado de la República analizó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Federal, que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Federal. El presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias Solís, argumentó este dictamen. Resaltó que este proyecto comprende modificaciones a 25 artículos y habló de la necesidad de las modificaciones para responder a las exigencias de las y los ciudadanos. Veamos. Se plantea la recomposición de las instituciones de seguridad pública y en esta nueva estructura de gobierno se establece la separación de las funciones de gobernanza, en esencia las políticas de las funciones de seguridad, mediante la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicha Secretaría será la máxima autoridad en materia de corporaciones policiales federales. También se establece el andamiaje para contar con políticas de prevención del delito. El senador Arias Solís recordó que la Secretaría de Gobernación mantiene su responsabilidad en materia de política interior. Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Manuel Añorbe Baños, recordó que se coinciden en temas como el cambio de la Secretaría de Bienestar, aunque recordó algunas diferencias con la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Estamos hablando de las delegaciones de programas para el desarrollo, como se les denomina los superdelegados, que aquí se ha dicho que se ha manifestado la concentración de los programas sociales y es exactamente lo mismo lo que va a suceder con estas delegaciones de programas para el desarrollo. En el apartado de posicionamiento sobre este dictamen se habló de la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, además del necesario rediseño institucional, esto para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Se argumentó además sobre la importancia de garantizar el funcionamiento de una administración pública eficiente y eficaz, entre otros temas. Se atacarán de lleno la corrupción, la violencia y la pobreza, ya que al crear figuras como delegados de programas para el desarrollo en las entidades federativas, las cuales se encargarán, entre otras cosas, de supervisar los programas que ejercerán el beneficio directo a la población, se garantizará que los apoyos lleguen directamente a las personas necesitadas y no se queden esos apoyos en manos de funcionarios corruptos. Resulta necesario hacer notar las deficiencias y riesgos que se proponen, como son las facultades de la Consejería Jurídica en materia de comunicación social, al pretender que ella formule, conduzca la política de comunicación social del gobierno federal y que emita disposiciones de carácter general en la materia. Recordemos que el proyecto de decreto refleja enfoques e ideales para la preservación de la seguridad pública y la protección de los derechos humanos, por medio del trabajo de las diversas dependencias en la nueva administración. No olvidemos que después de la aprobación de estas reformas a la ley orgánica, nosotros, el Poder Legislativo, deberemos de ser el contrapeso que México requiere, vigilando el actuar del Ejecutivo con los mecanismos que nos otorga la Constitución y las leyes mexicanas. Que los ciudadanos pueden tener la certeza de que las reformas a tratar el día de hoy
principalmente las que tienen que ver con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría del Bienestar, así como la modificación de las facultades del titular del Poder Ejecutivo y algunas de las dependencias bajo su mando, tienen como fin satisfacer las altas expectativas que el pueblo de México tiene acerca del desempeño del próximo gobierno. La reforma, compañeras y compañeros senadores, además tiene otras deficiencias que no se pueden dejar de señalar. Una de las más graves es la invasión de atribuciones en materia de radiodifusión pública, como ya lo han señalado múltiples organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Otra de sus deficiencias es la errónea conceptualización de atribuciones concurrentes en la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública. Bajo la argumentación de mayor austeridad y de minimizar el dispendio, se plantean un conjunto de reformas que se antoja provocarán una excesiva centralización, situación que afectará a la sociedad, pues es conocido que la centralización vuelve más tortuosos los procesos y, por tanto, menos eficiente la administración. Estos superdelegados, bajo el mando directo del presidente de la República, pondrán en entredicho la soberanía y la autonomía de los estados de la República, al poner intermediarios entre ellos y la Federación, con lo cual se estarán retomando los viejos modelos de los señores feudales y virreyes de la corona, centralizando y empoderando a la Federación. Lo que aquí tenemos es un esfuerzo del futuro gobierno, primero, por establecer y garantizar un cumplimiento puntual de los objetivos de sus políticas y programas, mediante la figura de los delegados, de quienes el presidente recibirá información directa sobre el estado que guarda cada uno de los programas y de las políticas públicas en materia social, aunque estos sean nombrados, dependan de la Secretaría de Bienestar. En la discusión a favor y en contra de este dictamen se volvió a tocar el tema de los medios de comunicación y los conocidos como delegados. También se mencionaron acciones en busca de eficientar el gasto y de lograr la pacificación de nuestro país. Hay un modelo de concentración, yo digo, de incremento del presidencialismo de una enorme preocupación. Preocupa muchísimo en materia de comunicación. No solo aquello de la concentración de una sola oficina, que por supuesto habrá que buscar reducción y eficiencia, sino esa lógica de concentración absoluta. Tiene derecho Andrés Manuel de establecer un nuevo modelo al crear esta Secretaría de Seguridad Pública, al fortalecerla, al darle la parte que corresponde a Gobernación. Los demás asuntos, compañeros, son ahorros. Quitar las oficialías mayores es quitar oficinas para ahorrar recursos, que se centralicen las compras, que se hacen en otras entidades, no es la única que lo hacen, hay entidades que lo hacen. Yo solamente me pregunto si no creemos que esta figura es una clara violación al Pacto Federal y al artículo 41 de nuestra Constitución. ¿No creen que estos superdelegados van a entrar en una confrontación directa con los gobernadores de los estados, poniendo en riesgo la gobernabilidad de cada uno de ellos? ¿No creen que estos todopoderosos tendrán aspiraciones políticas para gobernar posteriormente el estado en el que se encuentran? Porque no existe ningún candado. De esta manera se estará cumpliendo con una de las obligaciones fundamentales del Estado: garantizar la seguridad y el patrimonio de las personas. Alcanzar la paz en nuestras ciudades y construir una cultura de la legalidad y respeto a las autoridades es el objetivo central de esta reforma. El tema de querer controlar a los medios públicos, dándole a la Secretaría de Gobernación la atribución para proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.
Esto les daría el control del sistema público de radiodifusión, Canal 22, Canal 11, Instituto Mexicano de la Radio y Radioeducación, todos los medios públicos federales y todo radio y televisión estatal, así como las radios municipales. Es un error. Parte de la adecuación normativa es que se contará con delegaciones de programas para el desarrollo en cada una de las entidades federativas, generando una reducción considerable en la estructura actual del gobierno, buscando generar menos gasto en la burocracia del país, con lo cual el Partido Verde está de acuerdo. Sin embargo, tenemos que especificar en la norma los requisitos de quienes deben ocupar estos cargos. Y con un error manifiesto de que la Segov va a proveer las telecomunicaciones, incluidas las digitales. Ahora tengo que pedir permiso en mi Facebook, qué puedo subir y qué no. Y que no se hayan animado en la comisión que hicieron en pleno para sacarnos de aquí, y que no se haya ni votado ni discutido y simplemente mayoriteado. Me queda claro que este Senado hoy es una oficialía de parte. Las mayores fortalezas de las modificaciones que se presentan a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal son el uso racional y eficiente de los recursos públicos, la cohesión social, el combate a la pobreza. La raíz de todos los males de este país se acabará con los intermediarios. Tenemos que quitar de en medio a los intermediarios de los programas sociales. Es decir, no más desvíos de recursos públicos para campañas electorales. No podemos permitir que el federalismo se esté debilitando. Con esta reforma y adición a la ley, ¿estamos debilitando al federalismo? Claro que sí. ¿Qué estamos también haciendo al votar esta ley? Pues darle facultades de fiscalización al Poder Ejecutivo. Luego de ser considerado suficientemente discutido en lo general este dictamen, se abrió el tablero electrónico para registrar el voto de las y los senadores. El resultado fue 72 votos en pro, 46 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y aprobado los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ya en la discusión en lo particular, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una reserva a la fracción octava, esto del artículo 27 de este dictamen, relativa a las facultades de la Secretaría de Gobernación en relación con los medios públicos de comunicación. La Asamblea admitió la discusión de la propuesta y la avaló en votación económica. Es para dejar claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación no se van a alterar, que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación seguirán siendo las que históricamente han tenido hasta ahora, sin que implique de ninguna manera o signifique de alguna forma intervenir en alguno de ellos. También se aprobó una reserva al artículo octavo, esto para establecer que el Ejecutivo Federal tendrá las unidades administrativas que requiera, adjudicadas a la Presidencia de la República, y al artículo 17 bis, para que las dependencias federales puedan contar con oficinas de representación en todas las entidades federativas. Las unidades señaladas en el párrafo anterior podrán estar adscritas de manera directa a la presidencia o a través de la oficina referida y desarrollar, entre otras funciones, las siguientes. Otra reserva aprobada fue la que presentó la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien propuso para mejorar la redacción sobre las políticas definidas para la Oficina de la Presidencia de la República en los temas de gobierno digital, tecnologías de información y comunicación. Es indispensable dejar claro que la Oficina de la Presidencia definirá políticas en materia de informática, tecnologías de la información y comunicación,
así como en cuanto al gobierno digital exclusivamente aplicables a la esfera del propio gobierno federal. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín también se aceptó una reserva, esto con el fin de solicitar información necesaria a órganos desconcentrados y reguladores coordinados sobre tarifas de servicio eléctrico. Esta es una oportunidad para que sin afectar la autonomía exista un mayor orden a satisfacción de los usuarios del servicio eléctrico, que somos todos, estoy seguro. Hablo a nombre de mis representados, los ciudadanos del estado de Yucatán. Posterior a la discusión de los artículos reservados, se dio paso a la votación. Después se indicó el trámite de las reformas aprobadas. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece diversas modificaciones en la estructura de la Administración Pública Federal dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados aprueban dictamen con el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, esto con el fin de modificar el orden de los colores en la banda presidencial. Asimismo, avalan dictamen por el que se expide la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Toda la información se la platicamos después de esta pausa.